Haemophilus. Diagnóstico en el laboratorio. Bacterias del género Haemophilus. Este es un grupo de pequeñas bacterias polimorfas gram-negativas que necesitan medios enriquecidos que por lo general contienen sangre o sus derivados para su aislamiento. Se han descrito 19 especies distintas dentro del género Haemophilus y estos se han clasificado basándose en sus necesidades para su crecimiento, pero solo 9 especies del género son humanas. Las especies humanas de Haemophilus se asocian con infecciones de las vías respiratorias altas, con excepción de Haemophilus ducreyi, que causan una enfermedad de transmisión sexual denominada chancroide o chancro blando. Las especies de Haemophilus recuperadas de muestras humanas se identifican en el laboratorio clínico por demostración de requerimiento del factor 10 y 5, reacciones hemolíticas en agar-sangre, producción de catalasa y oxidasa y mediante la realización de diversas pruebas bioquímicas. Toma de muestra. Es importante recordar que la correcta recolección de una muestra para su cultivo es de las etapas más importantes en el aislamiento de los microorganismos responsables de ciertas infecciones. Se recomienda, si es posible, tomar la muestra antes de la administración de antibióticos, intentar obtener la cantidad de muestra suficiente para las pruebas solicitadas, utilizar dispositivos de recolección, recipientes y medios de cultivo adecuados para su aislamiento, rotular correctamente los recipientes de recolección. Las muestras que pueden ser eficientes para el diagnóstico de Haemophilus son expectoraciones, líquido cefalorraquídeo, hisopado nasofaríngeo, hisopado tonsilar, orina, secreciones de úlceras genitas, hisopado conjuntival, aspirado de oído medio y sangre. Tanto líquido cefalorraquídeo como aspirado de oído medio son obtenidas por el médico. Para la obtención del líquido cefalorraquídeo, el paciente debe estar en posición fetal, se hace una punción entre la lumbar 3 y la lumbar 4, no se aspira, ya que con la presión del cuerpo fluye por sí sola. No se debe refrigerar y si es posible debe incubarse o solo dejar a temperatura ambiente. Secreciones de úlceras genitas. Este procedimiento se realiza con cuidado para evitar lastimar al paciente. Es necesario limpiar la lesión. Después se presiona la úlcera con un portaobjetos y posteriormente se raspa la lesión con un hisopo. Este se almacena en el frasco ya rotulado o si es necesario colocar directamente en un medio de transporte. Hisopado conjuntival. Para esta muestra el hisopo se humedece con solución fisiológica estéril. Se debe rotar el hisopo humedecido sobre la conjuntiva desde la parte más externa del ojo hacia el lagrimal, de manera de arrastrar más material biológico. Este se almacena en un tubo indicado o en medios de transporte. Puede conservarse en la heladera. Hisopado nasofaríngeo. Es recomendable pedirle al paciente que se suene la nariz antes de iniciar con el proceso. Se debe colocar en una posición cómoda, de preferencia recargado en una pared para evitar que se mueva. Tomar el hisopo estéril e insertar en uno de los orificios nasales en orientación paralela al paladar, hasta encontrar resistencia. Frotar suavemente con toda la superficie del hisopo y retirar. Inmediatamente almacenar. Hisopado tonsilar u orofaríngeo. Se debe colocar al paciente en una posición cómoda. Este debe abrir su boca y con ayuda de una batelenguas insertamos el hisopo. Frotar la zona amigdalar y las paredes evitando tocar lengua, dientes y campanilla. Inmediatamente guardar en un medio de transporte o en un tubo ya rotulado. Expectoraciones. Recolectar la muestra alejado de otros pacientes y en un lugar bien ventilado. No debe pararse frente al paciente al momento de tomar la muestra. La saliva o secreciones nasales son comunes en estas muestras. El paciente debe enjuagarse la boca con agua simple, inhalar 2 a 3 veces y exhalar fuerte. Después toser profundamente para formar la expectoración. Ya que se consiga acercar el frasco a la boca, abrirlo, escupir la muestra y cerrar de inmediato para evitar contaminación. Orina. Debe recolectarse en un frasco estéril. Si es posible, que el paciente lave la zona periuretral con agua y jabón. Recoger la porción media de la micción en el recipiente. Sangre. Se realiza una flebotomía. Debe colocar al paciente en una posición cómoda. Se debe analizar la zona de punción, colocar torniquete, palpar la zona ya ubicado, limpiar y realizar punción. Quitar torniquete a la mitad de la extracción o antes de sacar la aguja. Al momento de sacar la aguja, colocar una ligera presión con una toronda con alcohol y mantener por unos minutos.
Es importante no mantener el torniquete durante mucho tiempo, ya que puede perjudicarnos en nuestros resultados. Transporte de la muestra. El hisopado y secreciones se deben remitir al laboratorio de inmediato. Si la muestra no se procesa en un plazo de 3 horas, colocar en un medio de transporte como Amis o Stuart. Expectoraciones. Debe enviarse de inmediato al laboratorio. Si se deja en reposo después de recogerlo, puede producirse una proliferación de bacterias contaminantes que haga sumamente engañosos los resultados. Medios de cultivo. Agar chocolate. El agar chocolate es un medio con hemina, factor 10, y nicotinamina adenina dinucleótido, factor 5. Factores esenciales para el crecimiento de especies de Haemophilus. Ambos factores están presentes en la sangre, pero en la preparación convencional del agar sangre, el factor 5 se degrada rápidamente, en tanto que al añadir la sangre al agar fundido a temperatura controlada, estos factores se liberan de los hematíes y permanecen estables. El máximo desarrollo de las colonias se alcanza a 37 grados centígrados con un pH de 7.4 a 7.8 en condiciones aeróbicas. Para su aislamiento primario se recomienda la incubación en presencia de dióxido de carbono al 10% porque tiene un efecto incrementador. En general, las colonias son pequeñas y similares a gotas de rocío y tienen una apariencia áspera o rugosa. Agar sangre de Kasman y disco de bacitracina de 10 microgramos sobre mililitro. El agar sangre de carnero con aplicación de un disco de bacitracina de 10 microgramos en el área más abundante inoculada provee un excelente método para aislamiento de Haemophilus, sobre todo a partir de muestras en las que se puede anticipar un desarrollo confuso de bacterias mixtas. Haemophilus se puede reconocer por su desarrollo alrededor del disco de bacitracina en agar Kasman. El disco de bacitracina inhibe el desarrollo de muchas bacterias gram positivas comúnmente halladas en cultivos mixtos. Los componentes del medio agar sangre Kasman son peptona, extracto de carne, cloruro de sodio y agar. Agar con enriquecimiento de Fields. Es un digerido peptídico de sangre ovina que puede obtenerse en el mercado e incorporarse al agar para el aislamiento de Haemophilus. Este agar contiene factor 5 y 10, lo que evita la necesidad de agregar sangre entera al medio. Este enriquecimiento en general se agrega a una base de infusión de cerebro-corazón o ATS con concentración al 5%, lo que da como resultado un medio translúcido. No pueden determinarse propiedades hemolíticas en medios sin sangre con el enriquecimiento de Fields porque no hay eritrocitos enteros. Pruebas especiales. Determinación de requerimiento de factores 10 y 5. En el comercio hay tiras y discos de papel filtro impregnados de factores 10 o 5. Ambos son hidrosolubles, por lo cual se difunden fácilmente en el agar. Estos se colocan sobre la superficie del medio deficiente de dichos factores como el agar Triticasa soya, previamente inoculado en forma masiva con el organismo en estudio. La dependencia de la bacteria por los factores 10 y 5 se determinan observando el patrón de crecimiento de las colonias alrededor de las tiras de papel, como en la siguiente imagen. En la tabla se puede observar los requerimientos del factor 5 y 10 de las distintas especies de Haemophilus que afectan a los humanos. Prueba de satelitismo. En esta prueba el posible microorganismo se siembra sobre una placa de agar con sangre de oveja. Se efectúa una siembra en línea recta de Staphylococcus aureus a través del agar. El Staphylococcus aureus proporciona el factor 5, NAD, que se difunde en el medio del cultivo. A su vez, la sangre del medio proporciona el factor 10. El posible microorganismo se desarrolla como pequeñas colonias alrededor de la siembra de Staphylococcus aureus. Los Haemophilus que no requieren el NAD no producen satelitismo. Prueba de la síntesis de porfirinas, basada en el principio de que el ácido delta-aminoleucínico es la molécula precursora de las porfirinas o porfirinógeno. Killian describió una prueba simple para diferenciar cepas de Haemophilus dependientes de factor 10. Los microorganismos que poseen las enzimas porfirinógeno sintetasa pueden transformarse en ácido delta-aminoleucínico, en porfirinas y porfirinógeno. Las porfirinas pueden ser detectadas con color rojo-naranja que fluoresce con luz ultravioleta. El porfirinógeno
se determina en el medio con el reactivo de Kovac. Esta prueba es recomendada para determinar el requerimiento de mina o factor 10. Existen distintos métodos para realizar esta prueba. Puede ser la prueba de porfirinas en tubo, prueba de porfirinas en disco. Tipificación capsular. La cápsula de muchas especies de bacterias constituye un factor de virulencia y permite la serotipificación. Las cepas capsuladas de Haemophilus se pueden identificar por tipificación capsular, con base en la composición química del polisacárido capsular. Debido a que la cápsula es el factor de virulencia, es poco común encontrar aislamientos invasores que no puedan ser serotipificados. La serotipificación puede realizarse por aglutinación en lámina, hinchamiento capsular, reacción Kellogg, coaglutinación, inmunofluorescencia o contrainmunoelectroforesis.